Buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar de 24 horas. El presidente Daniel Noboa recibió el aval de la Corte Constitucional para reformar parcialmente la Constitución y permitir la instalación de bases militares extranjeras en el país. Vamos enseguida con el desarrollo de la información. El presidente Daniel Noboa anunció en la red social X que retirará el subsidio eléctrico a las mineras por ser incongruente e injusto. En el país, 2 proyectos mineros reciben este beneficio, Mirador y Fruta del Norte. En medio de la crisis energética que atraviesa el país, el presidente Daniel Noboa anunció a través de su cuenta de X que eliminará el subsidio eléctrico a las mineras que funcionan en el país. Hoy, junto a Inés Manzano, damos el primer paso para que el subsidio a la electricidad no vaya a los mayores consumidores. Las mineras en Ecuador consumen más energía de la que necesita un hospital para operar, y aún así, su tarifa de energía ha sido subsidiada por el Estado. Según el primer mandatario, la tarifa que actualmente pagan estas empresas es incongruente e injusta. Al momento son 2 mineras las que estarían accediendo a una tarifa preferencial, Mirador y Fruta del Norte. Nosotros pagamos entre 9.1 centavos y 68.12 centavos por kilovatio hora, dependiendo de cuánto consumimos. Si consumimos poquito o muchísimo, el precio sube más. Comparativamente con lo que las mineras a escala industrial están pagando, que está en el rango de 5,43 centavos a 8.14 centavos. Significa en términos económicos alrededor de 60 millones de dólares por año, y estos recursos vendrían bien para solventar las necesidades de inversión que tiene el país. A decir de Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas, la decisión del presidente es fácil de ejecutar, pues es suficiente con que la ministra de Energía encargada convoque al directorio de Arconel para revisar el pliego tarifario. Y con el respaldo técnico y la transparencia que están buscando, definir las nuevas tarifas para el grupo que se categoriza como AB2. Están las 2 mineras ahí, más la empresa del Estado y más una empresa privada de aceros, Adelca. La Cámara de Minería se pronunció ya sobre este tema en mayo de este año. En este comunicado aseguran que las tarifas eléctricas de las empresas mineras no constituyen un subsidio, sino que se definen sobre un análisis técnico y pormenorizado que considera las condiciones energéticas y económicas al momento de la suscripción de los contratos. Contratos que, según los expertos, no se han cumplido a cabalidad por parte de las empresas mineras. El gobierno entregó en Ibarra 6 licencias ambientales para la implementación de proyectos de generación eléctrica de fuentes renovables. Según el presidente Daniel Noboa, con esta iniciativa se generará casi 400 megavatios con una inversión privada que supera los 400 millones de dólares. El primer mandatario agregó que alternativas como estas son un factor clave frente a la actual crisis energética. Y Ecuador ya no solo sería un país de paso para el narcotráfico, según un informe de la Oficina Antinarcóticos de Estados Unidos. El documento revela el hallazgo de 2.000 hectáreas de cultivos de coca en la frontera norte, la mayoría en Sucumbíos. En una cadena nacional, el presidente Daniel Noboa aseguró que se está tomando acciones. No hubo referencia alguna a la crisis energética que atraviesa el país. El presidente Daniel Noboa reapareció en una cadena nacional transmitida la noche de lunes para revelar que Ecuador habría dejado de ser ya solo un país de paso para el narcotráfico. Según informes satelitales obtenidos con asistencia internacional, existen 2.000 hectáreas de plantaciones de coca en suelo ecuatoriano. Este es el informe al que se refiere. Fue realizado por la Oficina Antinarcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, que empleando imágenes satelitales como estas captadas entre enero y marzo de 2024 que muestran una variación en los cultivos de la zona, advierte sobre la posible presencia de 2.000 hectáreas de cultivos de coca en Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, la mayoría en esta última provincia. Serían un golpe de 320 millones de dólares a grupos narcoterroristas. 2.000 hectáreas equivalen a 2.500 canchas de fútbol, no es un hallazgo menor. Por lo que para el exsecretario de Seguridad Wagner Bravo se requiere una inspección in situ. De hecho, el mismo informe recomienda hacer una investigación de campo en las áreas identificadas para corroborar la información obtenida a partir del análisis satelital. Habida cuenta de que hay una gran deforestación en este sector, tanto por la migración de ecuatorianos cuanto por los refugiados que han pasado de Colombia al Ecuador.
No obstante, se han detectado cultivos de coca en Ecuador, pero en menor medida. En lo que va del año, las áreas descubiertas y destruidas en Sucumbíos suman 16. Del lado colombiano, Putumayo y Nariño han sido históricos bastiones del cultivo de esta hoja. Hay que estar claros en que hay a lo largo de la ribera y posiblemente estos delincuentes están viniendo al Ecuador. Pero pidámosle a Colombia que haga una presencia efectiva de sus Fuerzas Armadas, una presencia efectiva del Estado. Según el Ejecutivo, las Fuerzas Armadas empezaron operaciones el pasado 11 de octubre en la frontera norte, donde, a decir del informe, extienden sus redes criminales desde choneros, águilas, lobos, hasta el Comando de Frontera, la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional. La Corte Constitucional dio el aval a la reforma propuesta por el presidente Daniel Noboa para permitir la instalación de bases militares extranjeras en el Ecuador. El trámite pasará a manos de la Asamblea Nacional y luego será consultado a la ciudadanía. La reforma propuesta por el presidente Daniel Noboa para permitir la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano tiene luz verde en la Corte Constitucional. Este martes, la entidad emitió un dictamen en el que determina que la reforma parcial es la vía correcta para modificar el artículo 5 de la Constitución. Lo que la Corte Constitucional señala es que el eliminar la prohibición de que existan bases militares en el Ecuador no implica ninguna restricción de derechos y garantías constitucionales, porque en realidad el artículo 5 recogía una prohibición ideológica y no jurídica. Ahora Noboa tendrá que enviar el proyecto de ley a la Asamblea Nacional, en donde se creará una comisión especializada que continúe el trámite. Entre el primer y segundo debate se tardaría unos 150 días y si se consiguen los 92 votos, pasará al Consejo Nacional Electoral. Tiene plazos para hacer la convocatoria, tienen no menos de 10 días desde que la Asamblea hace la notificación. Difícilmente puedes llegar a febrero, que serían las elecciones. Para analistas en seguridad, el debate en el legislativo deberá centrarse en los mecanismos de cooperación, aunque lo primordial para que ocurra es recuperar la confianza en nuestras propias instituciones. Pero el Ecuador, por la infiltración que tiene del crimen organizado, hasta las altas esferas internacionalmente van a cuestionar, es decir, les vamos a pasar información sensible a esta gente. ¿Con qué equipos vamos a contar? Nosotros no tenemos equipos de interdicción. Vamos a depender absolutamente del país extranjero. Además, recuerdan que aquello no garantiza la disminución del narcotráfico o el crimen organizado. Vemos que en Colombia existen 7 bases militares y más bien en el 2020 y 2023 ha aumentado los cultivos de droga en un 61%, siendo importante mejor fortalecer nuestras fronteras, nuestros puertos. La instalación de una base militar extranjera requerirá obligatoriamente la vigencia de un tratado internacional que estará sujeto a control constitucional y político. El presidente Daniel Noboa, a través del decreto ejecutivo 421, reformó el reglamento de la Ley de Comunicación y dispuso que en 60 días se inicie el proceso de adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico en Ecuador. A la par, en igual plazo, el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación deberá actualizar y codificar todos los manuales, protocolos y directrices para garantizar el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Y en las últimas 24 horas se registró una decena de muertes violentas en el país. En Guayaquil, delincuentes asesinaron a 4 personas, entre ellas una adolescente, mientras el SNAI confirmó la muerte de 2 privados de libertad en la penitenciaría del Litoral. Esta mañana en Paraíso de la Flor, sicarios asesinaron a 4 personas que se movilizaban en una tricimoto. Entre las víctimas, una estudiante de 15 años, además de 4 personas heridas. Tras operativos ejecutados en diferentes zonas, se detuvo a 3 personas con antecedentes de extorsión. El SNAI, entidad a cargo de las cárceles en el país, confirmó el hallazgo de 2 presos muertos en la penitenciaría del Litoral, tras el operativo ejecutado esta mañana. El propietario de una lubricadora ubicada en Pascuales fue asesinado días después de su secuestro. El cuerpo del hombre fue hallado con varios impactos de bala en la vía perimetral. La Policía Nacional confirmó la detención de 7 antisociales, entre ellos un adolescente, quienes tendrían participación directa con el secuestro.
Sicarios asesinaron a un hombre de 28 años en las escalinatas del Cerro Santa Ana en Guayaquil. La víctima era residente de la zona y registraba una causa por intimidación. En los exteriores de una institución educativa en Cuenca, un hombre de 36 años fue asesinado al estilo sicariato mientras esperaba a su hijo. Una mujer resultó herida con un impacto de bala en su rostro. Según información de la policía, el occiso registraba antecedentes penales. En Naranjal, sujetos balearon al juez Wilmer Tapia y a su esposa, quienes se encontraban en un restaurante. Ambos fueron trasladados a un hospital en Guayaquil. Tras el atentado, la fiscalía inició la investigación respectiva.